Súbete a la máquina del tiempo y viaja al antiguo Egipto con nosotros. Esto es Viernes de Misterio. ¿Estás preparado? Este es un programa para todos aquellos amantes de lo desconocido. Te invitamos a pasar la puerta y sobrecogerte con los temas más terroríficos e impactantes de lo sobrenatural. Durante este camino irás acompañado por Alan y Rachel, tus anfitriones en este espacio de otra dimensión. Pasa y ponte cómodo, pero estate atento. Aquí cualquier cosa puede ocurrir. Muy buenas noches, esto es Viernes de Misterio. Buenas noches, Rachel. Buenas noches, Alan. Queremos agradecer el seguimiento que hemos tenido en los últimos episodios de este podcast. Es un orgullo estar compartiendo con vosotros cada programa. Y si os gusta, os animamos a darle a me gusta y a suscribiros para que os avisen cuando publicamos un nuevo episodio. De esta manera podemos saber si os ha gustado el programa. Nuevamente contamos con una música muy especial de fondo, perteneciente al disco Algo, de nuestro gran amigo Iker Jiménez. En este programa hablaremos de dos temas que esperamos sean de vuestro interés. Hoy vamos a hablar de uno de los casos ovnis más famosos del mundo, el vivido en una ciudad de Brasil. Se trata de un caso muy documentado, con declaraciones auténticas de los propios testigos. Y como siempre pasa, el gobierno se desentiende de la existencia, de la autenticidad de este avistamiento. Y yo os hablaré de la última reina de Egipto, Cleopatra, que fue una gran estadista, culta y brillante, valedora de su herencia griega y egipcia. Una reina poderosa, llena de confianza y que poseía un gran atractivo. A día de hoy sigue siendo un misterio parte de su vida y de su muerte. La historia del accidente ovni y captura alienígena más famoso de Brasil, el caso Varginha. Hoy viajamos hasta Brasil, en concreto a una famosa ciudad conocida a nivel mundial no solo por ser tierra de comercio de café, sino por el incidente ovni ocurrido en el año 96. Se trata de la ciudad de Varginha, y de lo que ocurrió allí es de lo que vamos a hablar hoy. El pasado 20 de enero se han cumplido 26 años en el que la ciudad brasileña de Varginha se convirtió en el centro de atención de la comunidad ufológica mundial. Se trata de un caso muy parecido a lo ocurrido en Roswell, en Estados Unidos, casi 50 años antes. Fue a las 3:30 de la tarde de ese 20 de enero, a pleno sol, cuando se produjo el avistamiento de un alienígena por parte de 3 niñas, de 14 y 16 años. Las dos hermanas, Lilian y Valkyria Silva, y su amiga Katia Xavier. Se encontraban paseando por las periferias del pueblo, en el barrio Andere. Mientras atravesaban un terreno baldío que les servía de atajo, a 7 metros vieron un ser muy extraño, que permanecía inmóvil.
Al principio pensaron que podía tratarse de una estatua abandonada. Después se llevaron el mayor susto de su vida. Tras correr a casa, le contaron lo ocurrido a su madre. Aquel enero de 1996 permanecerá en la memoria de la ciudad durante muchos años. Ya unos días antes, el 20 de enero, se habían detectado importantes movimientos UFOs en el sistema de rastreo por satélite de los Estados Unidos, sobre todo afectando la zona sur de Minas Gerais. En vista de esto, las Fuerzas Armadas brasileñas son alertadas. El 13 de enero de 1996, una semana antes de los principales eventos en Virginia, el piloto de ultraligero Carlos de Sousa, de Sao Paulo, se encontraba conduciendo cuando a lo lejos, en el cielo, pudo ver cómo un artefacto alargado y sin alas parecía tener dificultades en el vuelo. Alternaba altitud y recorrido, y en su parte anterior se podía ver cómo le salía una especie de neblina. Finalmente vio cómo desaparecía detrás de una colina, en la hacienda de Mayolín, a unos 15 kilómetros de la carretera que da acceso a Virginia. Decidió ir a echar un vistazo y ver lo que había ocurrido con aquel artefacto. Cuando finalmente llegó al lugar, tras haber tomado un camino sin pavimentar, pudo ver escombros metálicos sobre la hierba. Pero no eran los únicos que estaban allí. Ya habían militares y los estaban recolectando. Y en el lugar se encontraban 2 camiones, un helicóptero y una ambulancia del ejército. Una de las piezas, quizás la más grande, de tamaño de un coche, estaba siendo colocada en un camión. Carlos de Sousa es interceptado por los militares, pidiéndole que abandone el lugar y que se olvide lo que allí ha visto. De regreso a casa, se detiene en una gasolinera y nuevamente es abordado por 2 hombres, quienes le aconsejan seguir su camino y no comentar con nadie lo que acababa de ver en la finca de la hacienda. En la madrugada del día 20, a la 1 de la madrugada, en una finca ganadera a 10 kilómetros de Virginia, el matrimonio encargado de la finca se despertó de repente a causa del ruido del ganado asustado. La mujer se levantó de la cama y fue hasta la ventana. Asustada tras ver aquella cosa inexplicable, llama a gritos a su marido. Ambos salen de la casa y explican que ante sus ojos había una nave enorme, como un submarino, suspendida en el aire, a pocos metros del suelo. Atravesó la finca y estuvieron observando hasta que finalmente desapareció ante sus ojos. Quizás estaba buscando algo o a alguien. pocas horas más tarde, a las 8 de la mañana, un grupo de niños que se encontraban jugando en la calle se percataron de la presencia de una criatura extraña en los bajos de un edificio y llamaron a los bomberos. Pero esa no fue la única llamada. En esa mañana, el cuartel de bomberos recibe varias llamadas, alertando sobre la presencia de un ser extraño que anda rondando por las calles de la ciudad. Primero, en los bajos de un edificio, luego en el barrio del Jardín Andere, y posteriormente se ve la criatura moviéndose lentamente hacia una plantación de eucaliptos del señor José Gómez. Después se ve en la vía férrea.
6 hombres del departamento de bomberos salen en su búsqueda. Tras 2 horas, los bomberos localizan al ser y lo atrapan con su red. Un hombre, trabajador de la construcción, Enrique José, presenció todo el incidente desde la terraza de una casa, al lado del parque, y contó a los investigadores del caso cómo fue la captura. 4 de los bomberos poco a poco fueron acorralando a la criatura. Abrieron una gran red que solían utilizar para la captura de animales salvajes. El ser no mostró resistencia. Lo capturaron y metieron en una caja de madera que luego cubrieron con una tela o especie de lona. Pero de su interior se podía escuchar que el ser estaba emitiendo un ruido extraño, como una especie de zumbido. Posteriormente, los bomberos entregaron la caja a los militares. Y fue trasladada en un camión del ejército al cuartel ASE, que es la Escuela de Sargentos de Armas, a 15 kilómetros de Varginha, en el municipio de Tres Corazoes. A las 3:30 de la tarde, Lilian Fátima Silva, de 16 años, junto a su hermana Valquiria, de 14, y su amiga Katia Andrade Xavier, de 22 años, se encontraban paseando de camino a casa. Pasaban por delante del taller mecánico, que está un poco más arriba de la zona de eucaliptos. Desde allí intentan una ruta más corta, a modo de atajo, atravesando un solar que por aquel entonces estaba abandonado y lleno de matorrales y hierba. De repente se detienen sorprendidas. Junto a un muro, a unos 7 metros, ven a una extraña criatura, de piel oscura y brillante, como si se hubiera untado en aceite. Tiene los ojos rojos y redondos, desorbitados, sin pupilas ni iris. Tiene como una especie de venas moradas y salientes a la altura de los hombros. Sus brazos son largos y delgados, y sus pies enormes. Tiene 3 protuberancias en la zona del cráneo, dando la impresión de cuernos. Se encuentra agachado junto a la pared del taller mecánico. Sus largos brazos rodean sus piernas. Al sentir la presencia de las niñas, gira su cabeza lentamente hacia ellas para mirarles. Las niñas, al ver esto, se asustan mucho, gritan y corren hacia su casa, donde llegan llorando y muertas de pánico. Cuando volvieron al sitio con la madre, ya no estaba. Sin embargo, se dieron cuenta que en el lugar había un olor muy fuerte, como si fuera amoníaco. Además, también pudieron ver unas huellas grandes que posiblemente pertenecían a aquella criatura. En la zona donde había estado allí encogido, estaba de color amarillo, como seco, mientras que el resto del campo estaba verde. A las 5:30 de la tarde, la población es sorprendida por una lluvia torrencial que cae incluso con granizo. Después de la tormenta, 2 soldados se dirigen a inspeccionar el terreno donde las chicas habían visto aquello. Pero de repente son sorprendidos por algo extraño que pasa por delante del coche y trata de esconderse en el pasto. Del coche sale rápidamente el oficial de policía Marco Eli Chereze, de tan solo 23 años. Corre y llega a atrapar a la criatura. La ponen en el asiento trasero del coche y la llevan al hospital regional. El movimiento de policía, bomberos y ejército provoca la histeria en el hospital. Los pacientes son trasladados de salas y el personal se les ordena silencio. Algunos funcionarios declararon posteriormente que el hospital tuvo 3 días unas salas confinadas a las que no se podía pasar. En la madrugada del día 21, el ser es trasladado al Hospital Humanitas.
en una ambulancia, de forma muy discreta. Y de este segundo hospital es trasladado de nuevo al día siguiente a las 5:30 de la tarde, pero esta vez el ser va en una caja de madera cubierta con una lona y plástico y colocada en la parte trasera de un camión militar de transporte. La criatura ha muerto. Varios vehículos militares y algunos civiles forman parte del convoy. Se encuentran presentes personas vestidas de blanco y con mascarillas, y en el ambiente se exhala un olor insoportable a amoníaco. Esta caja es trasladada también al cuartel militar de la Escuela de Sargentos de Armas en Tres Corazois. El 23 de enero, a las 5 de la mañana, el mismo convoy parte para Campinas, a 300 kilómetros, pero en este caso lleva 2 cargas. Por un lado, la caja tapada con lonas que contiene el cadáver retirado del hospital Humanitas, y una segunda caja está ventilada con algo dentro vivo. Tras la llegada a la Escuela Preparatoria de Cadetes de Campinas, se vuelve a trasladar las cajas, pero esta vez su destino son las instalaciones de la Universidad Estatal el Unicamp. En concreto, son llevadas a los laboratorios que están en la parte de atrás del campus. Se cree que en estos laboratorios ya se han hecho estudios de materia reservada y con carácter confidencial. Durante una semana, un equipo científico realiza análisis y exámenes a estas criaturas. Parte de estos estudios son realizados por el prestigioso profesor Padam Pallares. Después de su estancia en Campinas, se desconoce el destino de estos seres. Se sospecha que pudieron haber sido enviados en avión a los Estados Unidos. La muerte del policía. El 7 de febrero, el policía que participó en la captura de uno de estos seres, Marco Eli Cerese, es sometido a una cirugía para extirparle parte de una herida que tenía en la axila derecha, herida que se produjo durante la captura del ser. Tras padecer fuertes dolores y aparición de parálisis, fue hospitalizado y falleció a los pocos días. La autopsia del policía concluyó en que la muerte había sido producida por un tromboembolismo séptico pulmonar, y en su sangre se detectó la presencia de un 8% de tóxicos desconocidos. Tras su muerte, fue enterrado en un ataúd lacrado y su familia no pudo verlo. El médico que lo atendió, Cesario Lincoln Furtado, recuerda aquel caso como muy extraño y comenta apenado: todo empezó a raíz de la herida durante la captura del extraño ser. Meses después, una cuidadora del parque zoológico participaba en una fiesta de aniversario en una área de eventos en el restaurante que queda dentro del parque. Se encontraba fumando, apoyada en una barandilla, y pudo ver una extraña criatura en el muro, muy cerca de ella. Era idéntica a la vista por las niñas en enero, con la única diferencia de que esta vez llevaba como una especie de casco o algo parecido en la cabeza.
Coincidencia o no, después de aquello, 5 animales, 2 venados, un tapir, un ocelote y un guacamayo, murieron en circunstancias muy extrañas. El veterinario Marcos Mina, responsable del parque, cuenta cómo en la autopsia encontró ennegrecida toda la mucosa del tracto gastrointestinal y que a pesar de haber hecho diversas pruebas, a día de hoy se sigue sin saber la causa de su muerte. El 28 de abril de ese mismo año, la familia de las niñas recibe una extraña visita. Ese día por la tarde aparecieron 3 hombres vestidos de un modo muy elegante, con trajes de color crema y acento extranjero. Hicieron una visita a la casa donde vivían las niñas e intentaron sobornar a la madre dándoles mucho dinero a cambio de que no contaran nada. La madre, Luisa Helena da Silva, se negó a aceptar aquel dinero. Se cree que estos desconocidos tendrían relación con las autoridades estadounidenses y el Servicio Secreto Nacional. Su intención era evitar que se hablara de la caída de un ovni que tuvo lugar entre Virginia y Tres Corazones, ocurrida días antes de la captura de estos seres. Un año más tarde, debido al revuelo que se había formado en la región, se dio una versión oficial de los hechos. Esta versión fue dada el 17 de marzo del 97 por Mauricio Antonio Santos, comandante del 20º Batallón de la Policía Militar de Virginia. En ella se afirmaba que el presunto extraterrestre observado por las niñas era un ciudadano de Virginia de 30 y tantos años, conocido como Moudiño. Se trata de una persona aquejada de problemas mentales, que tiene como costumbre agacharse por las calles recogiendo colillas y otros objetos del suelo. Y declara que es muy probable que fuera este ciudadano el que se encontraba sucio por el lodo de las lluvias, agazapado junto al muro resguardándose, el que confundiesen las niñas y pensaran que se trataba de una criatura del espacio. Por otro lado, sostienen que el movimiento de camiones militares vividos aquel día era para el mantenimiento de los camiones en el concesionario Mercedes-Benz de la ciudad. Pero estas declaraciones no son muy acertadas. Recordemos que las lluvias aún no habían comenzado cuando las niñas vieron el presunto extraterrestre. Por otro lado, recordar que eran las 3:30 de la tarde, a plena luz del día, cuando las 3 niñas vieron exactamente lo mismo. Además, ya las niñas conocían a Moudiño, ya que era muy frecuente verlo por las calles de la ciudad, con lo cual era difícil que lo confundieran. Y aún por encima, el concesionario Mercedes-Benz cierra los fines de semana, y el 20 de enero del 96 era sábado. El profesor de psiquiatría de Harvard, John Matt, viajó desde los Estados Unidos para hacerle un examen psicológico y clínico a las niñas. Y fue este médico el que confirmó que las niñas no estaban pasando por ningún desvío mental ni alteración de conducta, y confirmaba que lo ocurrido había sido una experiencia real y traumática para ellas. El caso sigue siendo un rompecabezas lleno de contradicciones y desencuentros. Nos encontramos con testigos que firman, con consistencia y sin discrepancias, haber visto una criatura no identificada, y sus informes son sinceros y verdaderos. Por otro lado, si todo fuera un montaje o un espectáculo, las autoridades policiales, el cuerpo de bomberos, el ejército, el gobierno, la universidad y los hospitales no se verían involucrados en esto, como lo están. Según una fuente anónima del gobierno brasileño, el caso Virginia es el secreto más bien guardado del medio militar brasileño.
Cleopatra, la última reina de Egipto. Cleopatra es una de las mujeres más famosas de la historia. Se la recuerda por su supuesta belleza e intelecto, y por sus amores con Julio César y Marco Antonio. La mayoría de las cosas que creemos hoy sobre Cleopatra son en realidad un eco de la propaganda que creó el Imperio Romano, ya que ella era aborrecida por Roma. Se sabe que fuera de Europa, en África y en los países de tradición islámica, fue recordada de manera muy diferente. Los escritores árabes se refieren a ella como una erudita. Además, dominaba 6 idiomas y 400 años después de su muerte, aún se le rendía tributo a una estatua suya en el templo de Philae, un centro religioso que atraía a peregrinos de más allá de las fronteras de Egipto. Cleopatra nació en el año 69 a.C., en Alejandría, Egipto, y era la hija de Ptolomeo XII, perteneciente a la dinastía de los Ptolomeos, al que ella y el pueblo le llamaban Auletes, que traducido significa el flautista. Porque, según se decía, Ptolomeo XII le dedicaba más tiempo a la música que a gobernar. 2 siglos y medio antes del nacimiento de Cleopatra, el celebérrimo rey macedonio Alejandro Magno había forjado en solo 10 años un vasto imperio que incluía el Viejo Egipto. Tras la muerte de Alejandro, sus generales se enfrentaron por la posesión del imperio, sin lograr restablecer su unidad. Y Egipto quedó bajo el mando del general macedonio Ptolomeo I, fundador de la dinastía ptolemaica. Cleopatra fue la última soberana de la estirpe, que durante casi 3 siglos gobernó el Egipto helenístico, y con la astucia y su legendaria belleza, intentó recuperar el antiguo esplendor y poderío del reino, que ya por entonces, tras un siglo de decadencia y luchas, dentro de la misma familia, era poco más que un protectorado de aquella pujante Roma a la que solo se podía derrotar o seducir. Cleopatra estaba casada con su propio hermano Ptolomeo XIII. Esto era común en aquella época, con quien heredó el trono en el año 51 a.C. Pero pronto estallaron los conflictos entre los 2 hermanos y esposos, que llevaron al destronamiento de Cleopatra. Sin embargo, su suerte cambió al llegar hasta Egipto las luchas civiles de Roma. Persiguiendo a su enemigo Pompeyo, Julio César fue a Egipto y tomó partido por Cleopatra en el conflicto con su hermano, durante la llamada Guerra Alejandrina, donde murieron tanto Pompeyo como Ptolomeo XIII, y tuvo lugar el incendio de la legendaria biblioteca de Alejandría, la cual se perdió para siempre. Cleopatra fue repuesta en el trono por Julio César, que se había convertido en su amante en el año 46 a.C., y contrajo matrimonio de nuevo con su otro hermano, Ptolomeo XIV, a quien manejó a su antojo, ya que por esa época aún era un niño. Cleopatra trató de utilizar su influencia sobre César para restablecer la hegemonía de Egipto en el Mediterráneo oriental, como aliada de Roma. El nacimiento del hijo de ambos, Cesarión, parecía reforzar esa posibilidad. Cleopatra viajó a Roma en un par de años antes del asesinato de César. Para ella no fue un viaje de placer, ya que se trataba de una distancia de más de 2.000 kilómetros. Y cualquier navegante sabe que el Mediterráneo no es un mar dócil, sino peligroso y embravecido, a veces más que un océano. César le había advertido con antelación que no albergara grandes esperanzas. Roma no podría compararse con Alejandría, ni en refinamiento ni en importancia arquitectónica. Pero la estampa que tenía ante sus ojos fue más decepcionante de lo que podría imaginar. Pensad
que por aquella época ninguno de los edificios o monumentos que hoy conocemos como emblemáticos estaba aún construido. Cuando llegó, fue designada como reina vasalla y se alojó en la villa del César, ubicada en la colina del Janículo, lejos de los ruidos de la ciudad. A sus pies se extendía un auténtico caos, un sinsentido de casas, incluso edificios de varias plantas que daban cobijo a 1 millón de personas. Alejandría tenía en esa época unos 650.000 habitantes, pero estaba perfectamente organizada. En Roma no tardaría en descubrir, durante sus primeros paseos con litera por el centro, que ni tan siquiera los ricos parecían gozar de un cierto confort. Tras la muerte de César, a la salida del Senado el 15 de marzo del año 44 a.C., la vida de Cleopatra y su hijo corrían peligro, y debieron de irse de Roma de inmediato. Se hallaba completamente sola en una ciudad hostil entregada al caos. Cleopatra intentó que su hijo fuera designado heredero, pero no pudo debido al ascenso del poder de Octavio, posteriormente conocido como Augusto. No es de extrañar que Cleopatra fuera destetada en una ciudad que se había deshecho de sus reyes con anterioridad, ya que ella insistía en que se le llamara reina. Era sumamente urgente reorganizar las provincias y restaurar el orden y la estabilidad, tras los malos años que habían pasado. Si no, Oriente dejaría de ser el sinónimo de riquezas que había sido hasta el momento. En este contexto de relaciones internacionales, en el año 41 a.C., el cónsul Marco Antonio ordenó que la reina Cleopatra le visitara en Tarso, en el sur de lo que hoy es Turquía, una metrópoli que mezclaba muchas culturas, parecida en este sentido a Alejandría, con el fin de negociar el papel de Egipto en el nuevo panorama. Lo cierto es que esta no sería la primera vez que se verían, ya que Marco Antonio estaba en Roma cuando Cleopatra vivía su romance con Julio César en la ciudad. Consciente de que su sentido dependía de lo bien que le cayera el nuevo líder de Roma, Cleopatra decidió presentarse ante él con la mayor espectacularidad posible. Llegó vestida como la diosa Afrodita, a bordo de un lujoso barco con velas púrpuras, la proa de oro y con remeros que manejaban remos con la punta de plata. Todo ello acompañado de una música de flautas, oboes y liras. Marco Antonio trató de no dejarse impresionar, aunque no era fácil. El perfume intenso flotaba en el aire, el mismo que embriagaba la ciudad. Cleopatra había hecho rociar las velas de todas sus embarcaciones con una mezcla de mirra, canela y cardamomo. Tras varios días de espléndidas reuniones, Marco Antonio y Cleopatra se hicieron amantes. Ella regresó a Alejandría y Marco Antonio poco después. Durante las escasas semanas que estuvieron separados, ella se encargó personalmente de los preparativos para recibirlo. Ordenó arreglar los aposentos más suntuosos de palacio y mandó a las cocinas que prepararan las mejores carnes de caza. Los historiadores romanos la acusarían de hacer todo aquello con pretensión de embaucar al triunviro, olvidando que ella, como griega, le había sido inculcado un alto sentido de la hospitalidad. Recibir al huésped no era un mero trámite, sino una gran virtud y un deber sagrado. Por lo tanto, decidieron pasar juntos el invierno del año 41 al 40 a.C. en Alejandría. En esos meses, el triunviro y la reina vivieron un idilio repleto de banquetes, expediciones de caza, espectáculos deportivos, de teatro y de danza. Por supuesto, cada evento se hacía a una escala excesiva que buscaba lo visiblemente caro, extravagante y ostentoso. Cleopatra y Antonio impusieron su fuerza en Oriente, creando un nuevo reino helenístico. Entonces estalló la guerra tolemaica, por la que Augusto llevó hasta Egipto su lucha contra Antonio. El enfrentamiento definitivo tuvo lugar en la batalla naval de Actium, en la que la flota de Antonio fue derrotada fácilmente al abandonarle los egipcios.
Marco Antonio consiguió huir y refugiarse con Cleopatra en Alejandría. Cuando las tropas de Octavio Augusto tomaron la ciudad, Marco Antonio se suicidó. La muerte de Marco Antonio tiene una amplia aceptación con la versión que afirma que se apuñaló a sí mismo en el estómago. Cleopatra intentaría aún, por tercera vez, seducir al guerrero romano, en esta ocasión Octavio Augusto, para salvar la vida y el trono. Pero Augusto se mostró insensible a sus encantos y decidió llevarla a Roma como botín de guerra. Ante tal perspectiva, Cleopatra se suicidó. Algunos creen que murió por provocar a un áspid, una víbora o cobra egipcia, para que le mordiera su brazo. Pero otros historiadores tienen una versión bien distinta. Se sabe que Cleopatra ocultaba un veneno mortal en uno de sus peines, y muchos estudiosos sospechan que usó un alfiler sumergido en alguna toxina potente para acabar con su propia vida, aprovechando el profundo conocimiento que tenía en venenos. Cuando Cleopatra murió, tenía 39 años y llevaba 11 años de relación con Marco Antonio. Según los escritos del historiador romano Dion Casio, tanto Cleopatra como Marco Antonio fueron embalsamados. Además, el historiador griego Plutarco dejó escrito que por orden de Octavio ambos recibieron sepultura. Mientras tanto, el lugar donde descansan sus restos sigue siendo un misterio, a pesar de los titulares que han circulado recientemente, anunciando su descubrimiento. Aunque durante los últimos años ha habido importantes excavaciones arqueológicas, ninguna ha dado con la tumba de Cleopatra. Está claro que el día que se descubra tendrá una repercusión similar a la de Tutankamón. Hasta ahora, los arqueólogos e historiadores aseguraban que la bella e inteligente Cleopatra estaba en algún punto de la antigua Alejandría. Todo lo que ha vivido Egipto desde su muerte en el año 30 a.C. hace que buscar el sepulcro sea como buscar una aguja en un pajar. La ciudad de Alejandría yace hoy bajo las aguas, escondiendo más de un tesoro. Incluso el desierto se ha tragado más de una historia. Roma trató en vano de descubrir su sepultura. Sin embargo, su lecho permanece intacto, 2 milenios después de su muerte. Su lugar de reposo sigue siendo un interrogante perdido en las aguas del Mediterráneo o bajo las arenas del desierto. Y esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado. Acordaros de darle a me gusta. Os recordamos nuestras vías de contacto. En nuestro correo electrónico, viernesdemisterio@gmail.com, en Facebook o Instagram, a través de nuestro WhatsApp o Telegram en el 676 11 8818. Y a los que nos seguís desde fuera de España, recordad poner el prefijo +34 delante del número. Y para escucharnos en las principales plataformas de podcast. Nos vemos en nuestro siguiente programa de Viernes de Misterio.